Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por la visión radio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Hoy tenemos un invitado de primera, de esos invitados de lujo, el profesor Carlos Briones, que nos va a conversar sobre este interesante tema de si estamos solos en el universo, a propósito del funcionamiento, de la activación de las cámaras infrarrojas del telescopio James Webb, que ya comenzó el día 12 de julio a enviar las primeras imágenes, y de allí, bueno, yo creo que se van a producir una sucesión de imágenes que van a dar trabajo por lo menos 5 a 10 años, que es lo que tiene estimado el telescopio. El profesor Carlos Briones es doctor en ciencias químicas en la especialidad de bioquímica y biología molecular, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Centro de Astrobiología, centro mixto del CSIC y del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. También ha trabajado en programas con la NASA, coautor de más de 80 artículos científicos. Posee una interesante experiencia en la divulgación científica y 2 libros que pudiéramos decir que fueron bestsellers de la editorial Crítica en España: el libro Orígenes, el universo de la vida, los humanos, y el libro que nos trae a propósito del día de hoy, que se llama Estamos solos, una recopilación de todos los avances científicos, con reflexiones científicas hasta filosóficas, de todo el conocimiento en esta materia de astrobiología. Profesor Carlos Briones, un placer tenerlo aquí en El Séptimo Laberinto. Hola, muy buenas tardes desde Madrid, desde España, y para mí sin duda es un placer enorme también estar con todos ustedes y bueno, pues cruzar virtualmente el Atlántico para encontrarnos en esta tarde. Bienvenido, profesor. Realmente es un lujo tenerlo acá. Muchas gracias. La verdad es que lo he escrito con mucho cariño, dedicándole también mucho tiempo, y bueno, ya podremos ir hablando sobre este libro más adelante, pero metiendo muchas referencias, tanto científicas como de otros ámbitos de la cultura, que me parece que también son necesarias cuando hablamos de grandes preguntas como esta que nos trae hoy. Sí, yo diría, yo tengo aquí en la casa varios libros científicos y sobre el tema, pero podría decir que este es uno de los más completos que he leído y que tengo, o sea, súper completo. Y profesor, comenzamos ese viaje en el día de hoy como usted comenzó el viaje en su libro, lo que usted llamó preparativos del viaje. Estamos solos en el universo y bueno, usted es experto también en astrobiología. ¿Cuál es nuestro lugar en el cosmos de acuerdo al conocimiento científico actual? Bueno, la verdad es que la pregunta esta, ¿verdad?, que es el título de mi libro y que no logro responder, ¿verdad? Cuando llegamos al final del libro vemos que la pregunta sigue abierta, como son las grandes preguntas de la ciencia siempre, ¿no? Yo creo que es una de las más fascinantes que nos podemos plantear, porque realmente desde que los humanos tenemos conciencia de serlo, desde que hemos empezado a mirar al cielo estrellado, primero con nuestros ojos y luego con instrumentos tan maravillosos como este James Webb, ¿no?, que nos está empezando a sorprender con imágenes del cielo profundo, pues nos hemos sentido muy pequeños. Hemos pensado si en torno a esas otras estrellas podría haber algún ser vivo. Y luego, cuando hemos sido capaces por primera vez de vernos desde fuera, cuando con el programa Apolo las primeras naves que sobrevolaban la Luna pues miraron ese amanecer terrestre tan famoso, hemos visto que somos un planeta que estamos en la inmensidad del vacío cósmico, ¿no? Un punto azul pálido, como luego diría Carl Sagan en 1990, ¿verdad? Y bueno, pues nos surgen esos mismos sentimientos de pequeñez, por una parte, de ser afortunados por estar en un pequeño oasis de vida, quizá en el universo, pero sin duda la necesidad de plantearnos la búsqueda de otras posibles vidas, del tipo que sean, podremos hablar sobre ello, en otros lugares de este vasto universo. E iniciando esa vida en el planeta Tierra, ese viaje, porque lo estamos iniciando desde acá, ¿qué elementos son fundamentales en el funcionamiento de la vida en este planeta? Claro, realmente el único ejemplo de vida que conocemos es la vida que se ha desarrollado en nuestro planeta y que lo ha llenado de biodiversidad. Entonces, cuando estudiamos
la vida que nos rodea, lo que nos damos cuenta, y eso ya lo intuyó Charles Darwin a mediados del siglo XIX, es que todas las especies que nos rodean venimos de una forma de vida ancestral, de la cual somos herederos. El famoso LUCA, el ancestro común universal, el que estaría en el tronco común del árbol de la vida, ocupando la posición más alta antes de que se empiece a ramificar. Entonces, eso nos habla de que es posible investigar sobre el origen de la vida. Y es posible plantearnos cómo la química, hace quizá 3.800 millones de años, más o menos, dio paso a la biología. La química, sin dejar de serlo, comenzó a formar agrupaciones de moléculas capaces de autorreplicarse y evolucionar. Ahí comenzó la vida. Y eso lo investigamos aquí porque conocemos otros lugares del cosmos, y ahora podremos hablar sobre ello, en los que se puede haber dado algún proceso similar y, por tanto, que la vida puede haber surgido en ellos. Sí, profesor, leyendo lo poco que he leído, que es más o menos el 30% de su libro, y leyendo otras cosas referentes al mismo tema, llegó un momento en que me sentí como que si nosotros los humanos fuéramos los actores principales del cosmos y ya, no hay más nada ahí que buscar, ¿no? Nosotros, me dio también la impresión de que tendemos a pensar que si no existe una vida como la nuestra, con la misma forma, no es vida, pero hay otras cosas. Claro, claro. Esa es una de las cuestiones que planteo en este libro, que por una parte, claro, nos interesa buscar vida de cualquier tipo, vida microbiana, vida que a lo mejor sea incluso el resultado de una bioquímica diferente y que a lo mejor nos cueste mucho identificar como vida si es muy distinta de la nuestra. Pero es que también tenemos los humanos una necesidad antigua, profunda, de comunicarnos, ¿verdad? Entre nosotros, con las personas de otras civilizaciones y, en última instancia, quizá con los potenciales seres pensantes, inteligentes que puedan existir en otros lugares. Por eso, un ámbito del origen de la vida, de la búsqueda de otras vidas relacionada con el origen, que es el que trata en el último capítulo del libro, al que aún Luis no ha llegado, pues es... De fin de semana. Eso es. Llego. Pero seguro que pronto pues bueno, lo alcanza. Pues es preguntarnos si puede haber otros seres inteligentes. Eso es un tema que en la ciencia ficción, ¿verdad?, ha aparecido recurrentemente desde finales del siglo XIX, y de hecho ya pues Julio Verne, como de pasado, pues ya nos permitió, ¿verdad?, viajar a otros planetas. Pues yo que sé, La Guerra de los Mundos de H.G. Wells a finales del 19 nos planteaba que venían los marcianos a por nosotros. O películas de la última época, por ejemplo, La Llegada, que a mí me interesa mucho, nos plantea la posibilidad de que vengan unos seres, en principio, con intención de comunicarse, y los problemas asociados a la comunicación como tal. Eso la ciencia también lo trata. También vamos en busca de señales de vidas inteligentes que para nosotros, los científicos, deberían estar codificadas en ondas de radio, porque probablemente es la única forma de comunicarnos a largas distancias. Y eso plantea retos, pues, como el de la película Contact también, ¿no? Volviendo a la ciencia ficción. Y que no está mal recordar tal día como hoy, porque hoy es el cumpleaños de Jocelyn Bell, nada menos, de la gran astrofísica, descubridora de los púlsares. Hoy cumpleaños. Tengo el placer de conocerla. Qué bueno. Es una persona extraordinaria y, bueno, hoy estamos celebrando su cumpleaños. Pues claro, miramos al cosmos en busca de irregularidades en distintas longitudes de onda, en particular ondas de radio, que nos gustaría que en algún caso fuéramos capaces de identificar como producidas por una mente pensante, sea la que sea. Que fueran, por ejemplo, codificadas como números primos. Eso querría decir que hay un pensamiento, que hay unas matemáticas detrás. Hasta ahora no se ha encontrado nada de eso. Podemos hablar sobre los intentos y las aproximaciones que ha habido, pero hasta ahora estamos solos. No quiere decir que realmente lo estemos, pero hasta ahora no hemos sido capaces de detectar otras vidas y menos aún de establecer comunicación con otras vidas inteligentes. Ahora, uno en el capítulo de su libro que se denomina Los límites de la vida, se tiene que dar unos rangos muy específicos para que se haya desarrollado la vida en el planeta Tierra. Si esos rangos muy específicos de distancia a la estrella, de condiciones atmosféricas, etcétera, la vida no se hubiera desarrollado en el planeta Tierra. Y uno se pone a reflexionar sobre los límites de la vida y uno se pregunta, ¿esos límites de la vida pudieran
ser los límites del desarrollo de la vida en otros exoplanetas o no necesariamente? Sabemos muy claramente cuáles son los límites de la vida en el planeta Tierra, qué son los elementos que hubieran impedido que se desarrollara la vida o los que la facilitaron, pero eso aplica también para otros exoplanetas. Por supuesto que como científicos ustedes proyectan el conocimiento de acá para buscar conocimiento en otras latitudes, pero hay el espacio para imaginar que pudieran darse otras variables distintas que permitieran aún el desarrollo de vida, sobre todo inteligente. Sin duda, eso ha ocurrido siempre que hemos investigado otras zonas, ¿no? Cuando los europeos comenzamos a llegar a América nos quedamos sorprendidos, ¿no? Por la biodiversidad maravillosa que tienen ustedes allí. Formas de vida desconocidas a este lado del Atlántico. Pero en el fondo, claro, no lo sabíamos entonces, ¿verdad? En el siglo XV, XVI no sabíamos absolutamente nada de biología a esos niveles. En el fondo eran descendientes de Luca, eran resultado de una misma bioquímica. Cuando estamos pensando en otros mundos habitados dentro del sistema solar o fuera del sistema solar, nos planteamos que puedan tener un origen común con el nuestro, lo que sería sorprendente, porque querría decir que de alguna forma ha habido un movimiento de microorganismos, quizá de un planeta a otro. Esa es la famosa hipótesis de la panspermia, muy polémica también, podemos hablar sobre ello más adelante. O bien que tengan un origen distinto. Si tienen un origen distinto, a lo mejor la bioquímica es distinta. A lo mejor ellos no tienen proteínas, a lo mejor no tienen ADN o ARN. Entonces tenemos que ser suficientemente imaginativos, como muestro en el capítulo del que me estaba hablando Eduardo, suficientemente imaginativos como para plantear otras vidas que también se repliquen y evolucionen, como nuestra vida, pero cuyos constituyentes moleculares sean distintos. Esa es la clave. Y sí, por eso la ciencia tiene que ser siempre amplia, tiene que estar sujeta a sorprenderse, ¿no? Y más en un tema como este, lógicamente. Sí, es como que he leído mucho que los científicos han ido buscando, por ejemplo, fósforo en algún lado u otra proteína, como para definir exactamente qué tipo de vida hay en el universo. Y no sé, sí, no soy científico, pero me parece que creo que a estas alturas la vida ya sabemos que va mucho más amplia y no necesariamente tenemos que tener. Claro, claro. En la vida de la Tierra lo que sabemos efectivamente es que está formada por 6 elementos mayoritarios, ¿verdad? El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. El famoso grupo CHOMPS. Yo cuando hablo para estudiantes les digo, aprendeos CHOMPS y con eso ya está. Pues otra vida puede estar también formada por CHOMPS. Pensamos que carbono sí, porque el carbono es el mejor elemento para formar enlaces, para construir moléculas muy largas, para formar grupos funcionales, lo que les da actividades a las moléculas. Y eso lo hace mucho mejor el carbono que otros elementos, como por ejemplo el silicio. En ciencia ficción gusta mucho el silicio como posible constructor de vidas alternativas, pero cuando nos arremangamos como químicos, cuando nos ponemos la bata, investigamos las potencialidades del silicio, es mucho menos versátil que el carbono. De hecho, de carbono conocemos unos 17 millones de moléculas distintas, que es todo el campo de la química orgánica, mientras que de silicio conocemos 10 moléculas. No hay más. Claro, no podemos pensar en una química tan variada como la química basada en carbono con silicio. Pero más allá del carbono, los otros elementos, hombre, yo diría que hidrógeno y oxígeno probablemente sí, porque el agua es esencial para la vida. Aquí tenemos agua terrestre, ¿verdad? Bueno, agua terrestre estaría por ver. Quizá buena parte de este agua ha llegado de meteoritos y de núcleos de cometas, pero bueno, el agua que bebemos probablemente es el mejor disolvente también para cualquier tipo de reacción bioquímica y también esté en cualquier vida. Esa es una apuesta que hacemos muchos astrobiólogos. Pero luego, nitrógeno, azufre, fósforo, que son esenciales para nuestra vida, a lo mejor podrían ser sustituidos por algunos otros elementos. Y eso es un tema también fascinante. Podríamos pensar en particular en una vida sin fósforo, por ejemplo en Marte, a lo mejor, porque en Marte sabemos que es más difícil que el fósforo se mantuviera en disolución a la vez que estaba empezando aquí la vida. Si allí empezó la vida, a lo mejor por un tema relacionado con los carbonatos de Marte, pues igual hay menos fósforo en disolución. Y entonces estaba menos biodisponible para la vida. Entonces a lo mejor pues pudo desarrollarse una vida sin fósforo en Marte, que ahora tendríamos que ser capaces de reconocerla. Y eso es otra gran pregunta. Ahora, es imposible analizar estos temas sin ir a lo multidisciplinario, ¿no? Claro.
cuando nos hacemos esta pregunta de si estamos solos, casi que podemos llamar a la filosofía, podemos llamar también a la sociología, etcétera. Una pregunta que yo siempre me he hecho es, eh, pensemos en una eventual civilización, inclusive la nuestra, que se desarrolle su inteligencia y su tecnología. Sobre todo hemos visto en los últimos años cómo se han dado esos grandes pasos de desarrollo científico-tecnológico. Y al pasar de los años, si no se autodestruyó, apelando a la ecuación de Frank Drake, si no se autodestruyó, ¿qué posibilidades hay que en un momento determinado deje de ser más biológica y esa vida sea más tecnológica, por llamarlo de alguna manera? Eso entraría dentro del análisis de la exobiología. Bueno, biología sería contradictorio, pero dentro del análisis de la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Sí, ese es otro tema también que converge con la astrobiología, ¿no? Si la vida biológica, la vida basada en carbono, esta vida hecha de moléculas, podría dar lugar en el futuro en nuestro propio planeta, o quizá lo haya dado en otro, planetas extrasolares de los que hablábamos, y luego, si queréis, podemos hablar también. Si podría haber dado lugar a algún tipo de inteligencia autorreplicativa, no basada en seres vivos, sino en máquinas, ¿no? Como Terminator, ¿no? Volviendo a la ficción, ¿no? O como estas grandes obras de ficción en las que el cerebro se acaba trasladando a una máquina, a una especie de internet de cerebros, que en el fondo eso es internet, ¿no? Internet es una red de cerebros, ¿no? En el fondo. Pero ¿eso podría autorreplicarse y evolucionar? Bueno, pues efectivamente, a lo mejor en el futuro nuestra civilización desaparecemos como especie biológica, pero hemos dado lugar a algún tipo de inteligencia artificial autorreplicativa que mantenga nuestro legado, por decirlo de alguna forma, sin necesidad de nosotros. Eso es fascinante también, ¿verdad? Sí. Eso podría ocurrir quizá dentro de, no lo sabemos, de unos cuantos miles de años, no tenemos ni idea ahora mismo. Y a lo mejor eso ha ocurrido en otros lugares. Y a lo mejor desde esos otros lugares también nos están mandando mensajes, esas maquinitas que ya han prescindido de la biología. Y algún día las detectamos y nos comunicamos con ellas. O sea, son temas tan interesantes, tan multidisciplinares, como bien decía Eduardo, que realmente requieren la colaboración entre científicos de distintos ámbitos y también filósofos, lógicamente. En el libro que estamos comentando, al final de cada capítulo, entrevisto, ¿verdad?, a un colega, sí, a un colaborador de distintos ámbitos, de físicos, químicos, matemáticos, ingenieros, y en el último capítulo, el que va sobre las vidas inteligentes, a un filósofo, David Unner, un filósofo sueco, buen amigo, que ha reflexionado mucho sobre, cuáles pueden ser los límites de nuestra inteligencia, digamos, por abajo, entre comillas, es decir, qué inteligencias animales existen y coexisten con nosotros en la actualidad, y por arriba en cuanto a inteligencias tecnológicas que pudieran ser no biológicas. Eso tiene mucho que ver con la conciencia de qué somos nosotros, ¿no? Eso requiere filósofos, requiere filosofía de la ciencia, trabajando de la mano de las ciencias naturales. Yo tengo más que preguntas, inquietudes, porque como comprenderá, mi especialidad es otra, pero el tema me gusta mucho. Me gusta muchísimo. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con que, ¿de qué está compuesto ese cielo que vemos todos los días? Y sobre todo ese cielo que nos mostró el telescopio. El telescopio Webb, en primer lugar. Y la otra inquietud que tengo es como consecuencia de un artículo que leí que apareció ayer precisamente en Infobae, de un científico de origen judío, un astrofísico, y que él traza un paralelo entre ese universo que vimos a través de esa fotografía y el cerebro humano. ¿Es posible que se pueda trazar ese paralelo? Bueno, grandes preguntas, ¿no? Realmente. Lógicamente estamos en esta semana en la que James Webb ha empezado a dar sus maravillosos frutos, diría yo. Ha sido, como todos sabemos, un proyecto muy demorado, con muchos retrasos, muy caro también, en el que ha colaborado muchos científicos de muchos países, fundamentalmente de Estados Unidos, pero también muchos de la Agencia Espacial Europea y de otros. Y bueno, pues ha sido un éxito desde que fue lanzado el 25 de diciembre, ¿verdad?, el día de Navidad del año pasado, en la fase de despliegue de esta estructura tan compleja hecha de hexágonos, con los filtros para que no le llegue la radiación solar.
Y bueno, después de una etapa de adquisición de datos de prueba y de ajustes, pues esta semana estaba previsto que día 12, ¿verdad?, mostrara las primeras imágenes. La primera de todas se adelantó un poquito, ¿no?, por cuestiones políticas y fue presentada por el presidente Joe Biden. Y desde entonces estamos absolutamente fascinados con los resultados. Estamos viendo con la mayor resolución posible el espacio, tanto el espacio cercano como el espacio profundo, es decir, la luz que ha salido hace poco de esos objetos y la luz que salió hace mucho de esos objetos. Galaxias muy lejanas, galaxias casi cercanas al propio origen del universo. Es decir, podemos viajar en el tiempo miles de millones de años. Por lo tanto, como se suele decir, el telescopio es, para empezar, una máquina del tiempo, ¿no? Lo que vemos más lejos nos está hablando de cómo era el universo hace mucho más tiempo. Esto es cierto para cualquier cosa que veamos. Siempre la luz tarda un tiempo en llegar desde ese objeto a nosotros. Entonces, lógicamente, el ordenador que tenemos delante también nos está mandando su imagen, ¿no?, o la botella de agua esta que tengo aquí, de cómo era hace unas millonésimas de segundo, ¿no?, cuando la luz salió de ahí. Pero en el caso del James Webb esto es evidente, ¿no? ¿Y qué estamos observando? Pues estamos observando galaxias, estamos observando cúmulos de galaxias, lentes gravitacionales, que es una cuestión interesante en cosmología, cómo la luz se puede curvar por la masa de las galaxias, algo que ya predijo Einstein a principios del siglo XX y se está comprobando con distintos telescopios. Y en estas primeras imágenes del Webb ya se ha visto. Estamos viendo nebulosas maravillosas, ya conocidas por los astrónomos, pero con un nivel de sensibilidad y de detección maravillosos. Y estamos viendo, por ejemplo, el espectro de un planeta extrasolar. O sea, realmente esta frontera del conocimiento que supone, y antes lo comentaba Eduardo, los planetas extrasolares, es decir, aquellos planetas similares o no a la Tierra, que están orbitando en torno a otras estrellas, pues ha habido muchos telescopios que los han ido caracterizando durante los últimos años. Ya conocemos más de 5.000, desde que fue descubierto el primero en 1995. Menos de 30 años, más de 5.000, pero es que en estas primeras imágenes del James Webb ya hemos visto el espectro de un planeta extrasolar. Es decir, vamos a ver también muchos espectros. James Webb trabaja en el ámbito del infrarrojo, fundamentalmente, con un poquito del visible, pero el infrarrojo cercano. Luego hay técnicas digamos, de modificación de longitudes de onda para poder verlo como imágenes a color, pero los espectros crudos que nos mandan nos habla, por ejemplo, de cómo se oculta parcialmente una estrella cuando un planeta pasa por delante, el famoso sistema de tránsito para detectar planetas extrasolares, y de estos ya tenemos uno con el James Webb. Además, el James Webb tiene una precisión tal que nos ha permitido a las personas implicadas directamente en estos análisis analizar la atmósfera que tiene ese exoplaneta. Porque la luz de la estrella que nos viene desde él y atraviesa la atmósfera del planeta, podemos analizar la diferencia que existe, la luz que nos viene por fuera del área de influencia del planeta y a través de esa atmósfera, como si fuera la piel del planeta. Entonces comparamos los espectros y podemos intuir qué moléculas hay formando parte de la atmósfera. Y en esa atmósfera de este planeta, que se llama WASP-96b, ese es el nombre del planeta que ha analizado ya James Webb en estos primeros días, pues se ha visto que hay vapor de agua. No es la primera vez que se ve vapor de agua en la atmósfera de un planeta, pero sí que es interesante que, bueno, en el primero analizado por el Webb, pues ya hay vapor de agua. Es decir, observamos prácticamente todos los objetos que hay en el universo, una parte de ellos, con el James Webb. Y durante los próximos años, que pueden ser 5 o 10, como decía Eduardo, ojalá sean muchos más, porque es un instrumento que está funcionando tan bien desde el principio que probablemente tenga una vida útil muy larga. El lanzamiento por la Agencia Espacial Europea fue perfecto y gastó muy poco combustible para hacer ajustes de trayectoria hasta llegar al lugar en el que está, uno de los puntos de Lagrange. Entonces quiere decir que tiene combustible para mucho tiempo, digamos, para hacer ajustes, para mantenerse vivo, ¿no? Con lo cual, esperamos que dure varias décadas. Yo creo que va a revolucionar por completo el ámbito de la cosmología, de la astrofísica y de la astrobiología, y vamos a poder detectar todo tipo de objetos del universo. En cuanto a la segunda cuestión que planteaba Luis, si se parece o no el universo al cerebro, pues bueno, eso es, yo creo, una metáfora casi, es una imagen poética. Realmente, el tipo de conexiones que tiene nuestro cerebro, que pueden ser 80.000 millones de neuronas, más o menos, es un número que a veces se equipara al número de estrellas que tiene una galaxia, más o menos, o al número de galaxias en el universo observable. Es decir, en ese sentido, es, utilizando notación científica, 10 a la 11, ¿no? Cientos de miles de millones.
En ese sentido puede parecerse, pero claro, nuestras neuronas están conectadas entre sí, intercambian información constantemente, cada millonesima de segundo están mandándose flujos de iones que abren y cierran canales en la membrana, y eso es el impulso nervioso. Por eso estamos ahora mismo hablando entre nosotros. Eso no ocurre en el universo. El universo es una red de objetos que están muy distantes entre sí, que no hay atracción gravitatoria, digamos, importante más allá de cada estrella y lo que tienen alrededor. Lo que pasa es que se comportan como grupos de estrellas formando las galaxias, por ejemplo, ¿no? O sea, el tipo de interacción que hay es gravitatoria siempre, pero es a muy larga distancia y no tiene para nada la plasticidad ni la capacidad de generar orden e información del cerebro. Entonces, bueno, son metáforas visuales muy bonitas, muy sugerentes. A veces incluso se ponen en paralelo dos imágenes, el universo con una red de neuronas, o el universo con el nanomundo y vemos objetos muy pequeños, o con el micromundo y vemos una placa de microscopía. Y yo creo que son interesantes para hacernos pensar sobre las dimensiones de la ciencia, sobre la belleza del micro y el macrocosmos, pero no deberíamos ir mucho más allá. Extraer conclusiones de cómo funciona un sistema y otro en paralelo no sería muy científico. Profesor, una pregunta personal. Si a usted le dijeran, vas a disponer a tu antojo del telescopio James Webb, ¿cuál sería el proyecto que usted adelantaría? Bueno, eso sería mucho decir, ¿no? Tengo buenos amigos que están directamente implicados con el James Webb y tienen distintos proyectos de investigación. Pero a mí, como astrobiólogo, uno de los que más me interesaría sería los planetas extrasolares. Son los lugares donde podría haber otras vidas, donde merece la pena mirar si queremos detectar, pues, por ejemplo, alguna composición en esas atmósferas que nos hable de la presencia de gases fuera del equilibrio termodinámico, lo que nos podría estar diciendo, hay alguien, algún ser vivo, produciendo ese gas, como ocurre en la Tierra. La Tierra tenemos el oxígeno fuera del equilibrio termodinámico, porque están las plantas y las cianobacterias produciendo oxígeno y los que respiramos consumiéndolo constantemente. Entonces, visto desde fuera, esta gran cantidad de oxígeno en la Tierra es un buen indicador de que hay vida. En otros planetas podríamos tener lo mismo. Bueno, pues si el James Webb lo utilizamos para eso, estupendo. Toda la información que en el infrarrojo nos pueda dar sobre esos sistemas, pues podría hacernos avanzar sobre la posible existencia de vida fuera de la Tierra. Aprovecho esa reflexión que usted hace, ese comentario, para preguntarle qué de la tecnología actual, el telescopio James Webb, ¿qué nos podría aportar distinto a la tecnología actual en la búsqueda de inteligencia extraterrestre? O de vida inteligente o de vida básica. Esa reflexión que usted hizo de ver esas oscilaciones termodinámicas, etcétera, con otros instrumentos, ¿se ha podido medir o el telescopio James Webb potencia esa búsqueda? Sí, con otros telescopios se ha podido medir realmente. Hay otras metodologías ahora mismo en órbita o desde telescopios terrestres que nos permiten analizar la atmósfera de otros planetas, cuando tenemos esa suerte de que el planeta pasa por delante de su estrella, ¿no?, en nuestra línea de visión, y esa piel la podemos investigar, ¿no?, esa piel gaseosa del planeta. Digamos que en ese sentido no es novedoso el James Webb, porque no está específicamente diseñado para detectar planetas. Tiene un ámbito de trabajo inmenso con muchas aplicaciones, y este es uno de ellos. Pero sí que es cierto que tiene una capacidad de resolución, es gigantesco. El espejo que tiene, gracias a cómo se ha desplegado, es muy grande. Entonces, la resolución va a ser mucho más mayor. Y nos permite ver planetas que estén más lejos y nos permite ver planetas con más resolución. Entonces, los espectros en el ámbito de infrarrojo, que es donde trabaja este telescopio, que nos vengan desde esos lugares, pues posiblemente mejoren los datos ya existentes. Y una cosa que se hace mucho ahora en astrofísica es comparar la información de un mismo planeta con telescopios que utilizan distintas tecnologías. Entonces tenemos información concordante que nos permite, pues, avanzar sobre la composición, sobre si es o no lo que llamamos habitable, es decir, si tiene unas características que le permitirían tener agua líquida en su superficie, si tiene atmósfera, cómo es esa atmósfera. Es decir, bueno, va a ser
un protagonista, uno de los protagonistas en la detección de esas posibilidades. Pero como digo, James Webb tiene muchas otras utilidades en el ámbito de la cosmología, el propio origen del universo, de cómo se forman las galaxias, las estrellas, los discos protoplanetarios, es decir, todas las etapas de la evolución del cosmos van a poder ser y están ya siendo estudiadas con este gran instrumento. Luis, me permite, disculpa, hay un libro que es del profesor Václav Smil, Energía y civilización, una historia, ¿no? El papel que ha tenido la energía en el desarrollo de las civilizaciones. ¿Se podría medir de alguna manera, haciendo uso del espectro infrarrojo, alguna manifestación excesiva de energía que pueda dar la idea de cierta actividad inteligente en un exoplaneta, o no hay manera de medirlo con la tecnología actual? Yo creo que sería muy arriesgado, ¿no? El infrarrojo nos informa sobre la radiación térmica, el calor, ¿no? Por eso tenía que estar tan bien aislado este telescopio del calor que le viene del Sol, y por eso tiene 5 capas aislantes, ¿no? Que lo oscurecen por completo el lado en el que está el telescopio, ¿no? Y lo mantienen a una temperatura de muy poquitos grados Kelvin, es decir, prácticamente muy cerca del cero absoluto, ¿no? Está muy frío, para que el calor del propio instrumento no altere las medidas en el infrarrojo. Entonces, un planeta más caliente, un lugar más caliente, una estrella, genera mucho más señal infrarroja. Eso quiere decir que si la actividad de una inteligencia está calentando mucho el planeta, pues podría quizá dar una señal distinta detectable por el James Webb. Lo que pasa es que habría que tener ese mismo planeta antes y después, ¿no? Para saber cuál ha sido la aportación, porque claro, si no, no sabemos si se debe a la propia geología del planeta, por ejemplo, o a la propia dinámica atmosférica del planeta. El planeta más caliente que tenemos en el sistema solar no es la Tierra, evidentemente, aunque estamos lamentablemente aumentando mucho la temperatura de nuestro planeta y el cambio climático es un hecho, ¿verdad? Tampoco es Mercurio, que es el más cercano al Sol. Venus. Más caliente es Venus, ¿verdad? Porque tiene un efecto invernadero absolutamente desaforado, y la temperatura media de este planeta son 460 grados sobre cero. Entonces, visto desde fuera, si aplicáramos ese criterio, pues visto desde fuera nuestro sistema solar, a lo mejor decía alguien, algún extraterrestre, ¿no? Que estuviera observándonos desde fuera, el planeta más caliente de ese sistema planetario es el segundo, es Venus. Probablemente haya alguna actividad inteligente calentándolo. Y no, resulta que es la propia química del cambio climático. Por tanto, en este campo siempre es difícil separar las características antrópicas producidas por una inteligencia de las características meramente geológicas o químicas. Interesante. Profesor, aquí uno de nuestros oyentes del programa semanal que le hace una pregunta bien interesante y que tiene que ver, me imagino, Eduardo, con el título que le pusimos al programa de Estamos Solos. ¿Se puede medir la presencia en estos momentos? Se lo leo textualmente. ¿Se puede medir en porcentaje? ¿Qué porcentaje de posibilidades hay que en estos momentos haya otra vida? No le pongamos ni color, ni nada, ni especie, nada. Ni inteligencia siquiera. Ni inteligencia siquiera. En primer lugar. Y en segundo lugar, ¿en dónde queda todo esto? Todas estas naves que supuestamente se han visto, que supuestamente han sido visitas a nuestro planeta y que, bueno, pruebas hay al menos. Bueno, son dos preguntas interesantes ambas. En cuanto a la primera, eso en cierta medida es lo que plantea la ecuación de Drake, de la que antes hablaba Eduardo, que realmente es un intento matemático de mediados del siglo XX de estimar, en ese caso, la posibilidad de que exista vida inteligente. Y se van poniendo distintos factores. Ahí fue muy imaginativo Frank Drake junto a su amigo Carl Sagan, los dos mano a mano, un radioastrónomo y un astrofísico, ambos brillantes, pues tenían que generar algo interesante, ¿no? Y esta ecuación de Drake está muy bien porque plantea, por primera vez, un intento matemático de poner números a lo que comenta nuestro oyente. ¿Qué posibilidades hay de que exista otra vida inteligente? Pues, ¿cuántas posibilidades hay de que existan? Que se formen estrellas, que las estrellas organicen sistemas planetarios a su alrededor, que surja la vida, que la vida evolucione. Vamos avanzando, vida compleja, vida inteligente con capacidad de comunicarse. Si vamos multiplicando en la versión inicial de esta ecuación 7 términos, pues obtenemos
un porcentaje, ¿no? Una probabilidad, y eso es lo que da la ecuación de Drake. En el caso de una vida no inteligente, pues serían solo los primeros términos de la ecuación, ¿no? Antes de la aparición de la inteligencia. Lo que ocurre es que con la ecuación de Drake, eso lo comento también en estas páginas, resulta que depende cómo seamos de pesimistas o de optimistas, tendemos a poner números, si somos muy optimistas, muy altos en la ecuación, y si somos pesimistas, muy bajos. Y al final el número es o enorme, es decir, estamos rodeados de inteligencias y más todavía vidas, digamos, microbianas, o tan pequeño que habría que ver decenas de millones de galaxias hasta encontrarnos con otra vida inteligente. Es como la condición humana de ponerle todo término e ir a una velocidad que no es normal. Eso es que somos humanos y en función de lo que queremos encontrar ponemos unos u otros términos, ¿no? Eso es aplicable también a lo que estamos comentando. Luis le había hecho una pregunta, una que usted estaba ya respondiendo sobre ese porcentaje de posibilidades de desarrollo de vida, y otra también quizás más polémica que tiene que ver con las pruebas o no concluyentes de estas visitas. Sin embargo, a pesar de que la comunidad científica en general no las acepta como concluyentes, ha habido un incremento del interés, inclusive algunas agencias espaciales como la NASA y de algunos otros latitudes se han interesado en al menos abrir el tema de investigación. Sí, esa segunda pregunta había quedado en el aire, nunca mejor dicho, ¿verdad? En el espacio, exactamente. Flotando en el espacio. Realmente desde la comunidad científica no nos convence ninguna de esas pruebas mostradas hasta la actualidad sobre los ovnis, las supuestas observaciones de naves extraterrestres, de visitas. Nos encantaría que fuera realidad. Nos encantaría que viniera una nave como la llegada que decíamos antes en el ámbito de la ciencia ficción u otras, a ser posible pacíficas, a visitarnos, ¿no? Pero cuando se ha analizado hasta ahora en profundidad todas esas supuestas visiones, ovnis de distinto tipo, no hay nada concluyente, no hay nada que haya podido ser repetitivo. Es decir, en ciencia solemos decir que cuando las cosas ocurren una vez es que no han ocurrido nunca, porque tienen que ocurrir al menos 2 veces el mismo fenómeno en el mismo lugar, con las mismas características, para tener una cierta validez estadística. Cuando se ha analizado en profundidad ha podido demostrarse que eran objetos o fabricados por el hombre, por ejemplo, globos de los que se utilizan en el ámbito de la observación de la atmósfera, o nubes lenticulares que tienen esa famosa forma de ovni que muchas veces pues, nos sorprenden, ¿no? Fenómenos de distintos tipos, aviones secretos de vigilancia, reflejos por ejemplo, de satélites. No hay hasta ahora ningún caso, hasta donde sabemos la comunidad científica, de dudas razonables, insisto, desde el punto de vista científico, muy, digamos, pegado a los datos, que nos permita decir que esos casos se han producido, ¿no? Volviendo a la filosofía, que antes hablábamos de filosofía, a mí me gusta recordar a Laplace y a Hume, estos famosos pensadores de hace unos cuantos siglos, que nos decían que propuestas extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Eso lo utilizamos todos los días en ciencia. Todos los días avanzamos en el conocimiento siendo muy críticos entre nosotros, los científicos. No hay cosa más crítica que un científico. Vivimos enviando artículos a publicar que otros colegas analizan, critican y hasta que al final se publican lo más parecido a la verdad en cada momento. Eso es la ciencia. Entonces, algo tan extraordinario como que existe vida extraterrestre inteligente y que nos ha visitado requeriría unas pruebas mucho más extraordinarias que las que hasta ahora nos parece que han aportado las personas que han visto estos objetos. Sí, por lo menos yo veía esa primera foto que se publicó del telescopio James Webb, de ese segmento del espacio lleno de galaxias, ¿no? Y a uno le cuesta imaginar que somos los únicos, ¿no? Uno pensaría casi, sea ateísta o no, el despropósito de un universo tan grande para unos seres tan imperfectos, ¿no? De alguna manera, alguien me corregía, no somos imperfectos, porque si podemos pensar en estas cosas somos perfectos. Pero le tengo 2, 3 preguntas adicionales. Una, si el telescopio James Webb estuviera 1 año luz de distancia del planeta Tierra y se apuntara hacia el planeta Tierra, ¿qué vería ese
espectrógrafo infrarrojo en un rango como para decir, aquí hay vida, en el caso del planeta Tierra. Sí, está. Bueno, sí. No, perdón. No, perdón, vamos a escuchar esa respuesta ahí. Sí, no, esto se ha planteado desde hace tiempo ya con otros también telescopios, otras naves que, digamos, miraron hacia la Tierra para ver cómo se nos ve desde fuera, ¿no? Cuando miran desde muy lejos, pues se ve el punto azul pálido de Carl Sagan, ¿no? Con la Voyager, pero cuando estamos más cerca y podemos analizar la atmósfera, lo que vemos es realmente la presencia de oxígeno y de ozono, que son unos gases poco habituales en las atmósferas planetarias, además de mucho nitrógeno. Básicamente nuestra atmósfera es de nitrógeno, no es de CO2 como otras, la de Marte, por ejemplo, es de CO2, o la de Venus es básicamente de CO2 también, un gas con alto efecto invernadero, como estamos padeciendo también en la Tierra. Entonces, visto desde fuera, el espectro de la absorción de la luz del Sol por nuestro planeta nos da muchas pistas de que aquí están pasando cosas. Hay unos procesos que están manteniendo niveles de oxígeno muy altos. Por eso, a veces se considera que el oxígeno sería, decimos, un buen biomarcador, es decir, un gas que nos informaría sobre la existencia de algún tipo de vida que, como comentábamos antes, está generando un gas que está fuera del equilibrio en la atmósfera. Entonces se nos ve como un planeta peculiar. Entonces se ha planteado, si viéramos un espectro parecido al de la Tierra en la atmósfera de otro planeta extrasolar, ¿eso querría decir que hay vida como la de la Tierra? Pues ahí surgiría un gran interrogante, ¿no? Ese oxígeno, si hubiera tanto oxígeno como en la Tierra, ¿se puede explicar solo por causas químicas? Es decir, ¿podría ser solo fruto de la geología del planeta y la química del planeta, sin vida? ¿O requeriría que haya algún tipo de microorganismo que haya inventado, entre comillas, la fotosíntesis y haya empezado a producir oxígeno? Eso será, cuando esto ocurra, que probablemente durante las próximas décadas, y gracias, entre otros, a James Webb, se analicen muchas atmósferas y algunas tendrán oxígeno, abundante seguramente en algunos casos, cosa que hasta ahora no se ha producido. Ninguno de estos planetas entre los que tienen atmósfera tiene tanto oxígeno, ni mucho menos que la Tierra. Pues cuando esto ocurra, si llega a ocurrir, nos plantearemos realmente, ¿estamos ante un caso de algún tipo de vida o es solo química? Y el problema con los exoplanetas es que están muy lejos. Están muy lejos. No se puede ir con la tecnología que conocemos ni con la tecnología que podemos imaginar. Tengo la suerte de conocer a Michel Mayor, que es el descubridor del primer planeta extrasolar, junto a su estudiante Didier Queloz en 1995, y recibieron recientemente el premio Nobel por ello ambos. Y Michel Mayor, que es un sabio de este tema, dice, olvidémonos de la posibilidad de ir a un planeta extrasolar. Eso está fuera de nuestro alcance y, según él y muchos astrofísicos, no está siempre fuera de nuestro alcance. Están lejísimos, como para ir con tecnología, como para ir con una nave allí que pueda analizar de verdad qué está pasando. Entonces podría ocurrir que detectemos un planeta con mucha potencialidad de vida y que esté muy lejos. Y que esté tan lejos que nunca podamos ir, nunca podamos analizar y siempre nos quede la duda de si realmente hay o no vida en él. Por ejemplo, este planeta que ha detectado el James Webb, del que hablábamos antes, del cual ya ha analizado el espectro, que tiene vapor de agua en su atmósfera, pues es un planeta tipo Júpiter, es un Júpiter caliente, decimos, es como 0,5 veces la masa de Júpiter, es decir, muy grande. Y es un planeta que está en la constelación de Fénix, si la viéramos desde la Tierra, por esa zona, a unos 1150 años luz. 1150 años luz. Eso es absolutamente imposible ir allí bajo ningún concepto. Entonces, de hecho, la luz que estamos viendo de ese planeta, ese espectro, salió de su estrella hace 1150 años. Entonces, claro, hemos de ser muy humildes, hemos de ser honestos y decir, quizá haya otras vidas en otros lugares, pero no seamos capaces de detectarlas. Quizá, como a mí me gusta decir muchas veces, quizá no estamos solos, sino lejos. Y eso es también bastante frustrante, ¿verdad? Pero hay que convivir con eso, hay que vivir con esa posibilidad. Mientras tanto, seguimos en ese silencio inquietante, ¿no? Como claro. El título del libro de Paul Davies. Claro. Paul Davies lo planteaba muy bien, ¿no? Estamos mirando al cosmos en todos los ámbitos de frecuencia, estamos mirando también en la radiación, en ondas de radio, como decíamos antes, que sería la vía normal de comunicarnos con otras inteligencias. Y de momento hay un silencio inquietante. Un silencio porque no hay nadie o un silencio porque todavía no nos han llegado sus mensajes. O imaginemos, quizá llegaron demasiado pronto. Nosotros podemos detectar radiaciones electromagnéticas, ondas de radio, desde hace poco más de 100 años. Antes no. Entonces,
en la época, por ejemplo, de Galileo, nuestro primer gran observador del cosmos, podían estar llegándonos mensajes de extraterrestres inteligentes en ondas de radio y no habríamos sido capaces de decir, estamos acompañados. Entonces, dos civilizaciones, para que se puedan comunicar, tienen que coincidir suficientemente cerca y coincidir en el tiempo. Es decir, que ambas hayan llegado casi simultáneamente a una época en la que pueden producir y recibir ondas de radio. Es decir, esa inquietud del silencio nos hace pensar que a lo mejor sí que estamos rodeados de vida, pero nunca nos podremos comunicar con ella. Increíble. Profesor, Poético, discúlpame, Luis, tengo una pregunta sobre la famosa señal WOW. ¿En qué quedó? Y ahora recientemente el gobierno chino, la Agencia Espacial China, indican que ellos tienen una señal que les parece que pudiera dar algún indicio y que posiblemente sean ellos los primeros que van a establecer algún tipo de contacto. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, China está muy activa en todos los ámbitos de la exploración planetaria. Por ejemplo, en Marte han llegado en su primer intento y han llegado con un orbitador, un aterrizador y un rover. O sea, están haciéndolo muy bien. También sabemos que en China les interesa mucho dar una imagen pública de modernidad por otros temas que están fuera del ámbito de este programa, ¿no? Tema de derechos humanos, etcétera, etcétera. Bueno, pues China está invirtiendo mucho en esto. Y tienen una serie de radiotelescopios muy interesantes, entre ellos uno mejor que el famoso radiotelescopio de Arecibo, que lamentablemente pues, a día de hoy está destruido, ¿verdad? Y que, bueno, ya tiene la NASA planes para reconstruirlo, para hacerlo mucho mejor, lógicamente, aprovechando esa poquedad natural, pero China tiene uno más grande y más potente. Entonces, quizás sean ellos los primeros que detecten algún tipo de señal candidata a ser una señal inteligente, deliberada, ¿no? Y eso nos pone efectivamente en la historia con aquella señal WOW, denominada así porque perdón, hay mucho calor en Madrid. Y sí, casi como Venus. Casi como Venus, ¿no? Casi, estamos aproximándonos lamentablemente en el sur de Europa a condiciones venusianas. Pues el técnico que estaba en el radiotelescopio que estaba apuntando a una zona concreta en los años 70, apuntó por la mañana cuando llegó y vio una serie de números mucho más altos de los que correspondían a una señal de fondo. Apuntó el famoso WOW, ¿no? W-O-W en inglés, WOW. Esa señal ha dado para mucho en la ficción. No se ha podido volver a detectar, se ha vuelto a apuntar al mismo lugar miles de veces y nunca jamás ha vuelto a ocurrir. Entonces, claro, lo que decíamos antes, una cosa que ocurre solo una vez es muy difícil de explicar. Necesitamos al menos un cuerpo de conocimiento, ¿no? Relacionado. Entonces, la explicación hasta ahora de esa señal WOW famosa es que quizá fue el rebote en una pieza de chatarra espacial de una señal de radio de televisión emitida por nuestro planeta y rebotó distorsionada y se detectó como un pico de radiación en ondas de radio. Eso puede existir más veces. Entonces, hemos de estar muy atentos para también ser capaces de distinguir señales que nos puedan parecer de una demostración de vida inteligente, pero que no sean de origen humano, de origen antrópico, producidas por nuestro propio planeta. Y claro, cada vez hay, lo sabemos, más fragmentos de chatarra espacial a nuestro alrededor, muchísimos más satélites artificiales, cada día se están lanzando por empresas privadas decenas de satélites. Entonces, la posibilidad de que alguno de esos rebotes de radiaciones enmascare alguna posible señal extraterrestre intencionada de otra inteligencia es muy alta. Entonces, de nuevo, hemos de ser humildes, hemos de buscar repetitividad y hemos de tener pruebas extraordinarias cuando queramos convencer a la comunidad científica de resultados extraordinarios. Pero ojalá, a mí me encantaría tener alguna señal de que no estamos solos. Ojalá sea así. Y específicamente la señal de China, ellos identificaron una señal, tienen las mismas características de pico en lo que se refiere al análisis del... En cuanto a lo que yo sé, lo que pasa es que China nunca es demasiado, sabemos, transparente, sí. ¿Verdad? A diferencia de las agencias espaciales norteamericana y europea, fundamentalmente, que son rápidas, transparentes, porque en cierta medida funcionan gracias a la publicidad que se hace de sus descubrimientos. No se engañemos. Exacto. Eso hace que se convenza a los gobiernos de invertir en ciencia, en investigación, etc. Entonces,
En ciencia eso es esencial en los países, digamos, occidentales. En el caso de China es bastante más diferente el planteamiento, es más oscurantista, es menos transparente, entonces es difícil tener los datos de verdad para poder analizarlos de verdad. Entonces hay que, digamos, fiarse de lo que dicen que han visto, lo que dicen que han comunicado. Y hay científicos y tecnólogos chinos brillantes, evidentemente, en todos los ámbitos de la ciencia. Yo conozco algunos y son personas extraordinariamente bien preparadas, que han estudiado en otros países también, que colaboran con muchos científicos occidentales, es decir, nada que cuestionar en ese sentido. Pero sí a la transparencia de los descubrimientos. Entonces, hasta que no publiquen los resultados en revistas convencionales de la ciencia que todos conocemos, sometidas a este análisis por pares que decimos, a otros investigadores que juzgan esos resultados y ven su validez o no, yo creo que tenemos que tener en stand-by, digamos, ese tipo de hallazgos. Perfecto, profesor. Bueno, hemos lamentablemente llegado al final del programa. Yo creo que da para muchísimo tiempo más. Muy rápido. Le queremos agradecer mucho el que usted haya tomado parte de su tiempo para estar aquí con nosotros y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a Luis, muchas gracias a Andy. Realmente le digo que excelente la conversación y los oyentes le hicieron 2 preguntas más, pero prefiero que dejársela para la próxima oportunidad, que espero que podamos conversar, porque hay un aspecto que tiene que ver no exactamente con los científicos, sino con lo político de todo esto. Claro. Y entonces sería interesante conversar sobre eso. Y el mismo oyente peruano que le hizo la pregunta, dice, bueno, su respuesta ha dejado bien claro y ha dejado a muchos sin esa filosofía de tantos grupos que hay que dicen que existen vidas de tal nombre, vidas de estómago más desarrollado. Interesante. Da para seguir conversando, así que Luis, Eduardo, yo les agradezco muchísimo el interés, a nuestros oyentes también, y quedo abierto a que podamos volver a juntarnos. Muchas gracias. Virtualmente, profesor, o presencialmente más adelante. Ojalá que sí. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros.